Para conocer y tratar a profundidad las quemaduras, es necesario comprender la anatomía microscópica de la piel. Su estudio sienta las bases para el entendimiento de los cambios anatomopatológicos y fisiopatológicos que caracterizan a las quemaduras. A grandes rasgos, evidencia la conformación laminar del espesor total de la piel, permitiendo identificar, en primera instancia, tres grandes capas generales: epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. La unión dermoepidérmica, es decir, la línea de separación entre la epidermis y la dermis, es característica, tiene una forma ondulada y establece una clara separación entre ambas capas. La epidermis es la capa más superficial de la piel, cuyo grosor diferencia la piel delgada de la gruesa. Desde el punto de vista histológico, se compone a su vez de profundo a superficial, desde la unión dermoepidérmica hasta la superficie de 6 capas. Estrato basal o capa germinativa. Es la capa más profunda de la epidermis. Se compone de células cuboidales organizadas en una monocapa que descansa sobre una lámina basal claramente identificable, que la separa de la lámina pilar de la dermis. Contiene las células basales, entre las cuales se pueden identificar figuras mitóticas, células en proceso de reproducción, que renuevan los elementos celulares de las capas superiores, en un proceso de diferenciación celular terminal que finaliza en la capa superficial en queratinocitos y estrato córneo, donde el componente celular es sustituido por un estrato córneo queratinizado. En esta capa puede encontrarse también células de Merkel, que son mecanorreceptores de adaptación lenta, sensores de presión y melanocitos, es decir, células pigmentadas de la piel. Estrato espinoso. De localización superior al estrato basal, se compone de varias capas de células poligonales, de núcleos redondos y citoplasma basófilo. Sus células se unen entre ellas a través de prolongaciones citoplasmáticas adheridas mediante desmosomas, cuya representación en la microscopía óptica da a esta capa el aspecto de espinas, que da a esta capa su nombre. Además de las células espinosas, en esta capa puede identificarse también la presencia de células de Langerhans, células presentadoras de antígeno respuesta inmune, identificables mediante inmunohistoquímica. Estrato granuloso, constituido entre 3 a 5 capas de células planas de orientación longitudinal, paralelas a la superficie de la piel, cuyo citoplasma es rico en gránulos basófilos de queratohialina, que dan a esta capa su nombre. Estrato lúcido. Capa superficial al estrato granuloso, también constituido por las células aplanadas de orientación longitudinal, pero a diferencia del estrato granuloso, las células en esta capa tienen un citoplasma predominantemente eosinófilo, con núcleos en degeneración, de tal suerte que solo pueden identificarse ocasionalmente en células aisladas, al igual que las organeras. En su interior puede identificarse por inmunohistoquímica densos agrupamientos filiformes de queratina y eleidina, elementos del citoesqueleto especializado de la piel. Estrato córneo. En la etapa final del proceso de queratinización, las células que ha recorrido desde el estrato basal hasta el estrato córneo han perdido sus núcleos y organeras, de tal forma que la constitución del estrato córneo es predominantemente haces longitudinales de células córneas, sin organeras y constituidas esencialmente de fibras de queratina. La descamación permanente del aspecto más superficial de esta capa genera la separación entre las láminas córneas, generando el llamado estrato disyunto. El estrato granuloso y el estrato lúcido solo pueden identificarse en los cortes histológicos de piel gruesa, palmas de manos, plantas de pies y zonas de transición. La dermis. Es una capa predominantemente constituida por tejido conectivo constituido por fibras de colágeno, tipo 3 y tipo 2, fibras elásticas, fibroblastos y ocasionalmente mastocitos. En esta capa se encuentra también el componente muscular de la piel, compuesto por músculo liso, como músculos erectores del pelo,
musculatura lisa de las areolas mamarias, escroto y pene. Y en la piel de la cara, músculo estriado, músculos pellejeros o de la expresión facial. Se puede reconocer en la capa dérmica, de superficial a profundo, es decir, desde la epidermis hacia el tejido celular subcutáneo, dos capas constituyentes. Estrato papilar, compuesto de tejido conectivo colágeno laxo tipo 3 y 4, fibroblastos abundantes y asas capilares. En campo microscópico de bajo poder se puede apreciar las indentaciones que esta capa genera hacia la epidermis, lo que le da el nombre a esta capa. Entre el estrato papilar, la dermis y el estrato basal, la epidermis se genera el plano de clivaje cuando existe separación dermoepidérmica. Estrato reticular, compuesto por tejido conectivo colágeno denso tipo 1 y fibras elásticas. Su componente celular está constituido por fibroblastos, macrófagos y mastocitos. En esta capa se encuentran las glándulas sudoríparas y sus conductos, folículos capilares y la musculatura asociada a estos, y las glándulas sebáceas. Es posible encontrar en esta capa mecanorreceptores o sensores nerviosos de presión. Finalmente, el tejido celular subcutáneo, una capa de tejido conectivo laxo con importante infiltración de adipocitos. Es la interfase que asocia la piel con estructuras adyacentes más profundas como el tejido facial, periósteo, pericondrio y fibras de músculo estriado.